Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría preuniversitaria. Ahora vamos a ver el capítulo referente a lo que es ángulos. Dentro del capítulo 2 de ángulos vamos a ver lo que es introducción a ángulos, objetivos, conceptos de ángulos, cómo se mide un ángulo, congruencia de ángulos y bisectriz de un ángulo, clasificación de ángulos, teorema de bisectriz de un ángulo, problemas aplicativos, rectas en el plano y problemas aplicativos. Vamos a ver entonces lo que es introducción a ángulos, ¿no? Los ángulos sirven como un apoyo en las figuras. Puede servir para medir las figuras geométricas o puede servir para calcular áreas o perímetros. Se le llama ángulos a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común, llamado vértice, ¿no? Coloquialmente el ángulo es una figura formada por dos líneas con origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que forman sus rectas tangentes en el punto de intersección, ¿no? Los ángulos sirven también para polígonos regulares y irregulares, también se puede medir, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de ángulos, ¿no? En el mundo por decir, de la ingeniería, ¿no? Necesitamos medir ángulos, por decir, a qué ángulo se debe diseñar una carretera, ¿no? En el mundo de las guerras, por decir, con qué ángulo debe un tanque disparar, ¿no? Para poder derribar, por decir, un avión, ¿no? Entonces, la importancia del estudio de los ángulos se va a ver de acuerdo al área de aplicación, ¿no? Reconocer, estimar y medir ángulos, conocer los tipos de ángulos y sus unidades en que estos se miden, ¿no? Operar en sistema sexagesimal, conocer la presencia, elementos geométricos en el mundo que nos rodea, es pues los objetivos e importancia del estudio de los ángulos, ¿no? También el estudio de los ángulos nos permite a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, ¿no? Construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto para partir de la comprensión, ¿no? La importancia de aquel pequeño punto en el que se intersectan dos rectas, ¿no? También es importante, ¿no? Entonces el ángulo, pues, como vemos en la figura, ¿no? Ángulo 1, ¿no? Va a estar dado por dos segmentos, ¿no? Donde son también llamados lados, ¿no? Un vértice donde se van a unir los segmentos y un ángulo externo 2, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos objetivos más: definir un ángulo geométrico, reconocer las principales variedades de ángulos y clasificaciones y desarrollar problemas aplicativos de ángulos, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos diferentes ángulos. Ellos están presentes en las formas que nos rodean, ¿no? Habrás escuchado expresiones como la metió en el ángulo, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? Giro a la derecha, hizo un giro de 360 grados. Pero ¿qué entiendes por ángulo? ¿Cuáles conoces? ¿Cómo se relacionan? Entonces vamos a ver
esos conceptos, ¿no? A continuación, ¿no? Por decir, vamos a estudiar lo que es un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo agudo A o B, ¿no? Que es menor a 90 grados. Vamos a estudiar un ángulo recto que mide 90 grados, ¿no? A o B mide 90 grados. En la siguiente figura, un ángulo obtuso, ¿no? Dice que A o B, ¿no? Mayor a 90, menor a 180, que es un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo llano que mide 180 grados, ¿no? Vamos a estudiar ángulos complementarios, ¿no? Complementarios, ángulo A o B más ángulo B o C es igual a 90. Esos son ángulos complementarios, ¿no? Y ángulos suplementarios, ¿no? Es aquel que va a medir 180, o sea, ángulo A o B más ángulo B o C va a ser 180 la suma de esos dos ángulos, ¿no? Ángulos también llamados ángulos adyacentes, ¿no? Después vamos a ver ángulos opuestos por el vértice, que van a tener la misma medida, ¿no? Y ángulos consecutivos, ¿no? Que vamos a estudiar y resolver problemas respecto a cada tipo de ángulo, ¿no? Entonces, con esa introducción ya podemos definir qué es un ángulo, ¿no? Forma geométrica se llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo es la figura formada por dos líneas con origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que forman sus rectas tangentes en un punto de intersección, ¿no? Entonces trazamos nuestro ángulo, ¿no? El segmento o el lado, ¿no? Y luego el otro segmento y vamos a tener el ángulo A, ¿no? Interno y el ángulo B externo, un vértice, ¿no? Y los dos lados, ¿no? Ahí está el vértice, ¿no? Donde se van a unir los lados y nos va a formar dos ángulos, ¿no? Ángulo A y ángulo B, ¿no? ¿Cómo se mide un ángulo, no? Entonces hay diferentes formas de medir un ángulo, ¿no? Puede ser con un aparato como el teolito, ya en el mundo real de la ingeniería, ¿no? O si estás pues en clases, puedes usar tu transportador, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estás trabajando o a tu proyecto, ¿no? Entonces dice, la medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado centesimal, ¿no? El transportador es un semicírculo graduado que se utiliza para medir ángulos. Está graduado de grado en grado, desde 0 grados hasta 180 grados, ¿no? Ahí está, de 0 grados hasta 180 grados. Puedes medir del lado izquierdo o del lado derecho, por eso tiene dos calibraciones, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Para medir un ángulo se coloca el punto central, ¿no? Como ven en la figura, el centro, ¿no? Punto central del transportador sobre el vértice del ángulo, ¿no? Y se hace coincidir la línea del 0 con uno de sus lados, ¿no? Listo, entonces cualquiera de los lados derecho o izquierdo se hace coincidir con el 0 y se pone en el vértice el
centro del transportador, ¿no? Entonces, para medir, por decir, ese ángulo de derecha a izquierda, ¿cuánto mide? 70, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 por la escala inferior, más que está más dentro, ¿no? Y por la escala exterior mediríamos del lado izquierdo, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ¿no? Entonces tenemos dos ángulos. Midiendo del lado derecho un ángulo de 70 y midiendo del lado izquierdo un ángulo de 110. Si sumamos los dos, exactamente nos va a cuadrar, ¿no? 180 grados, ¿no? Que es lo que mide un ángulo llano, ¿no? Y así podemos medir cualquier ángulo, ¿no? Por decir, ese ángulo medido del lado izquierdo es 10, 20, 30 grados, ¿no? Si contamos a partir del lado derecho sería 150 grados, ¿no? 150 más 30, 180, ¿no? Tenemos otra recta, ¿no? Ahí tenemos un ángulo de 45 medido de la izquierda, ¿no? Y de 135 medido de la derecha, ¿no? Otro ángulo de 90 grados, ¿no? Medido de la izquierda a la derecha 90 grados y medido de la derecha a la izquierda 90 grados. 90 más 90, 180, que mide todo ángulo llano, ¿no? Otro ángulo más de 30 grados, ¿no? Medido de derecha a izquierda, 30 grados. Y medido de izquierda a derecha sería 150 grados, ¿no? ¿Ya? Ese es un ángulo de 30 grados medido de derecha a izquierda, ¿no? Ahí está, ¿no? Se representa por su número 30 con su grado con su símbolo de grado, ¿no? Ese es también un ángulo de 30 grados medido, pero de izquierda a derecha, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí o sí, ¿no? Fácil. Cómo medir ángulos, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Estamos midiendo en este caso de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a medir otro ángulo de 50 grados, ¿no? Ángulo de 50 grados. Esa es la forma de medir ángulos, ¿no? Ya quedó claro. Y continuamos, ¿no? Y el suplemento va a ser un ángulo de 130 grados medido de derecha a izquierda, ¿no? Listo, continuamos. El teodolito es un instrumento de medición mecano-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles, ¿no? Listo, entonces es ya en el mundo real, cuando trabajen como ingeniero, ¿no? Van a medir ángulos pues ya con teodolitos, ¿no? Y hay diferentes tipos de teodolitos, ¿no? Que van a poder encontrar, ¿no? Entonces tenemos ahí el teodolito, un ángulo azimutal, ¿no? Norte igual a 0, calibran, horizonte igual a 0 y posición del globo, ¿no? O del edificio o de un punto de la carretera, ¿no? Va a tener un ángulo de elevación, ¿no? Congruencia de ángulos, ¿no? ¿Qué es congruencia de ángulos?
dos ángulos son congruentes cuando sus medidas son iguales, ¿no? Ejemplo, al medir con un transportador encontramos que medida del ángulo AOB es igual a 45 grados y también medida del PQR es igual a 45 grados. Luego entonces ángulo AOB es igual al ángulo PQR. Se lee ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR, ¿no? Listo, entonces vamos a ver ahora lo que es bisectriz de un ángulo, ¿no? ¿Qué es la bisectriz? Es aquel rayo ubicado en la región interior de un ángulo cuyo origen es el vértice de dicho ángulo y que forma con sus lados ángulos, ¿no? Entonces la bisectriz va a dividir al ángulo en otros dos ángulos iguales, ¿no? Para construir, en este caso, pueden usar el compás, ¿no? Haciendo una línea en el origen, trazan un arco y luego de ese arco vuelven a trazar, ¿no? Con otra medida, otros dos arcos, ¿no? Y donde se intersecten esos dos arcos van a tener pues el punto P, por donde va a pasar la bisectriz. Luego, ya al obtener el punto P, pueden trazar la bisectriz o P, ¿no? ¿Ok? De esa manera entonces medimos, trazamos, construimos la bisectriz de un ángulo, ¿no? Con regla y compás, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de bisectriz del ángulo AOB, ¿no? Ejemplo, tenemos ahí el ángulo AOB, ¿no? Y al trazar la bisectriz nos vamos a obtener dos ángulos iguales, beta, beta y el punto P, ¿no? OP divide al ángulo AOB en dos ángulos AOP y POB que son congruentes, ¿no? Por tener la misma medida beta. Luego OP es bisectriz del ángulo AOB, entonces medida del ángulo AOP, ¿no? Es igual a medida del ángulo POB, beta, beta, ¿no? Listo. Queda claro entonces lo que es bisectriz, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es clasificación de ángulos según su medida, ¿no? Según su medida, ¿no? Los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? Ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo recto y ángulo nulo, ¿no? ¿Qué es un ángulo agudo? ¿No? Ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados, ¿no? O sea, máximo puede medir 89.99999, ¿no? Ángulos, ejemplo de ángulos agudos, tenemos un ángulo de 53 grados, es menor de 90. Un ángulo de 30 grados, menor de 90. Un ángulo de 75 grados, es menor de 90. Un ángulo de 85.5 grados, es menor de 90. Un ángulo de 10 grados, cumple porque es menor de 90. Y tenemos el último ejemplo, un ángulo de 45 graditos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que es un ángulo recto. Es aquel cuya medida es 90 grados, como podemos ver en la primera figura, ¿no? Ángulo AOB, alfa igual a 90 grados. Entonces, ¿cómo se denota? Puede denotarse así, ¿no? Medida, M de medida, M con ángulo AOB igual a
90 grados, ¿no? Decimos que OA y OB, ¿no?, son perpendiculares, ¿no? Y si escribimos así de esta manera, OA perpendicular a OB, ¿no? Cuando a un ángulo recto se le divide en varios ángulos consecutivos, las medidas de dichos ángulos suman 90 grados, ¿no? Por lógica, ¿no? Ahora, también vamos a definir qué es un ángulo obtuso. Es aquel cuya medida es mayor que 90 y menor que 180, ¿no? Como podemos ver en la figura inferior, ¿no? Entonces, el ángulo alfa va a ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Entonces, estamos hablando de un ángulo obtuso, ¿ok? No se vayan a confundir. Queda claro entonces que es un ángulo obtuso. Vamos ahora a ver un ángulo recto que ya definimos, que mide 90 grados, ¿no? Alfa igual a 90 grados. De esa manera, ¿no?, construimos, ¿no?, que tenga 90 grados, ¿no? Luego tenemos el ángulo obtuso, ¿no?, mayor a 90 y menor a 180, ¿no? Ejemplos entonces de ángulo obtuso es un ángulo de 135 grados, ¿no? Es un ángulo, un ejemplo de ángulo obtuso, ¿no? Ahí tenemos más ejemplos. Un ángulo de 116 grados es un ángulo obtuso, de 112 grados y de 105 grados y de 94 grados, y por último un ángulo de 168 grados, ¿no? Ángulo nulo, ¿no? Ángulo nulo. El ángulo nulo mide 0 grados, ¿no? Son semirrectas que forman ángulos que coinciden, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un ángulo nulo, ¿no?, de 0 grados. OA, ¿no?, coincide con OB, ¿no? Ángulo, OA y OB van a medir 0 grados, ¿no? Entonces, ángulo AOB, 0 grados, ¿no? Ángulo llano. El ángulo llano será cualquier línea recta. El ángulo llano también es conocido como ángulo rectilíneo, pues se da en una línea recta y siempre su medida será de 180 grados, ¿no? De todos los tipos de ángulos, quizás sea el de más fácil recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque mide 180 grados y es un ángulo recto, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? Ángulo llano es un ángulo teta de 180 grados, ¿no? Ahí tienen en forma más ampliada, ¿no? 0 grados y 180 grados su medida, ¿no? Luego continuamos entonces con ángulos convexos. Hasta ahí, luego continuamos con el siguiente video. Gracias.